bendiga. Dios bendiga a los queridos hermanos que nos escuchan hoy, que por estos medios, y a todos aquellos que están dispuestos para recibir la enseñanza. Bendiciones, queridos hermanos. Vamos, como siempre, antes de comenzar a hacer una oración, encomendándonos al Señor para que Él nos ayude, para que Él ponga las palabras y su Espíritu nos guíe. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias mi Rey. Gracias porque usted es bueno y misericordioso. Gracias, Padre mío, por todo lo que usted está haciendo en nuestras vidas, en las vidas de tu pueblo, Señor. Todos aquellos que han creído en tu palabra y todos aquellos que han dispuesto su corazón, Señor, para ti. Padre, te pedimos de una manera muy especial que sea usted, Señor, guiándonos, enseñándonos, Padre mío, guiándonos con tu Santo Espíritu, Señor. Que sea usted poniendo las palabras en nuestra boca, Señor, que no sea el hombre, que no sean nuestros pensamientos, mi Rey, sino tu palabra, tu Espíritu Santo, guiándonos y enseñándonos, mi Rey. Así como usted lo ha pedido desde el principio, Dios amado, a tu pueblo, que enseñemos tu palabra como es. Dios amado, te pedimos también por todos aquellos que nos oyen, Señor, en especial por tu pueblo, y también aquellas personas, Señor, que han dispuesto el tiempo en esta hora para escucharte, mi Rey. Te pedimos que los ayudes, que los guíes, que les enseñes, Padre mío, que les toques el corazón y los ayude a entender estas maravillas, Señor, estos consejos preciosos que están en tu santa palabra, Dios amado, porque es para todos aquellos, Señor, que disponen su corazón a creerte. Padre mío, ayúdalos, mi Rey, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te lo imploramos. Señor, quita todo pensamiento humano, quita toda contradicción, Señor, toda oposición de las tinieblas, y sea cada hombre, cada mujer, cada niño, cada persona que escuche, Señor, con un corazón dispuesto y abierto, con sinceridad, Señor, con un corazón lleno de fe, para que, Señor, reciban, Dios mío, tu consejo y el auxilio que es tan necesario en este tiempo, Señor, Padre que estás en los cielos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes y que nos entregue la victoria. Señor, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, la enseñanza de hoy la hemos titulado El reino de los cielos. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Es una enseñanza sencilla, muy hermosa y de gran bendición para la iglesia, para todos nosotros. Primero nos hacemos una pregunta: ¿qué es el reino de los cielos? Dos preguntas más bien. ¿Y cómo entramos en ese reino? ¿Cómo entramos en el reino de los cielos? Vamos con la palabra de Dios primero a entender todas estas cosas. Vamos a disponer nuestro corazón para entender. No olvidemos que la palabra se entiende por fe. Sin fe es imposible entender estas cosas. Hay mucha oposición a la palabra porque hay mucha gente que la palabra lo ofende, la palabra le dice cosas que no aceptan en sus corazones y se sienten mal. Pero cuando uno cree, cuando uno acepta que Dios es quien habla a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, pues reaccionamos diferente, y lo posible es que quizás nos vamos a arrepentir y a convertir a Él. ¿Qué es el reino de los cielos? Pues así como la palabra lo dice, es un reino. Es un reino. Conocemos los reinos terrenales. Las naciones tienen cada una su presidente. Hay inclusive reinos en esta tierra también, con un rey. Monarquías que tienen sus reyes. Pues algo así es el reino de los cielos, muy parecido. Lo natural nos ayuda a entender lo espiritual. Entonces, el reino de los cielos no es otra cosa que Dios, después que el hombre falló en el huerto de Edén, se ha propuesto Dios salvarlo y ayudarlo. Y está preparando el Señor un reino que se llama el reino de los cielos. También le decimos el reino de Dios. Es un reino donde, así como en lo natural, los reinos tienen su idioma, tienen sus costumbres, tienen sus fiestas, todo, su idioma, todo, su forma de vestir, etc. Así igual el reino de los cielos tiene esas características de que Dios, como rey, Él ha establecido las reglas del reino de los cielos. Y vamos a entender esto, vamos a tratar de entenderlo. Y también podemos entender que no podemos entrar de cualquier manera a ese reino, y el evangelio, la palabra de Dios,
el Evangelio, las buenas noticias, allí están las enseñanzas y las reglas para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces vamos a estudiar. Vamos a mirar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a enderezar los caminos del Señor, a preparar los caminos para el Señor. Y esa fue su predicación. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es un tema que se habla en toda la Biblia. Es más, el Evangelio tiene la intención de llevarnos a ese reino. Ese es el plan. Por eso estamos aquí buscando de Dios. Esa es la intención que tenemos de buscar del Señor. Porque, déjeme decirle, Dios quiere llevarnos a su reino, al reino de los cielos. Y el Evangelio es un camino de preparación para ese reino. Entonces Juan el Bautista vino y anunció de antemano que nos preparáramos para ese reino, arrepentidos. El camino para encontrar, para entrar, es comenzar con un arrepentimiento verdadero. Pues después que Juan termina su ministerio y cae en la cárcel y lo matan, acuérdese, a Juan lo matan, le cortan la cabeza. Dice el Evangelio según San Mateo, ese mismo Evangelio, capítulo 4, versículo 12, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, de Galilea, de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Refiriéndose al pueblo gentil, al pueblo que no conocía de Dios, pero también al pueblo de Israel, que estaba en tinieblas, pero empezó el Señor a manifestársele. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras con las que inició Juan su ministerio. En otras palabras, cuando Jesús comienza el ministerio, empezó a hablarle a todo el mundo, a todo el que lo escuchaba, gentiles e israelitas, que el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos tiene una importancia muy grande en el Evangelio. Es el camino, el Evangelio es el camino para llegar al reino de los cielos. Cristo es ese camino. Entonces, queridos hermanos, tenemos en la Biblia, en toda la Biblia, en todos los evangelios, habla del reino de los cielos. Jesús trató de decirlo de muchas formas, de explicarlo de muchas maneras, con muchas parábolas. Él dice que, por ejemplo, es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en un campo. Habla que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, que él vendió todo lo que tenía para conseguir ese tesoro, ese campo donde estaba el tesoro. Habla de una perla. Un comerciante encontró una perla y quería esa perla y vendió todo lo que tenía para conseguir la perla, etc. Empieza de muchas maneras a explicar, a tratar de explicar qué es el reino de los cielos. Y nosotros vamos a tomar siquiera un ejemplo de todo eso que Jesús enseñó para mirar. Dice en Mateo 13, 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Este fue uno de los ejemplos que Jesús también usó, que el reino de los cielos era como una red que echada en el mar sacaba muchas clases de peces. Y una vez llena, la sacaba a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será el final del siglo, dice el Señor. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el reino de los cielos se ha acercado
y que Él está hablando, enseñando a través de sus siervos, a través de sus profetas, a través de los evangelistas, a través de las congregaciones donde se predica la sana doctrina. Y muchas personas están tratando de entrar en esa red o han entrado en esa red. Esa red es el evangelio, la evangelización, y muchos están entrando. Pero, no es suficiente decir yo soy evangélico. No es suficiente decir yo le he creído a mi Señor. Dese cuenta que en este ejemplo que el Señor pone del reino de los cielos, dice que recoge muchos peces de toda clase, buenos y malos. Pero ¿qué pasa? Al final, dice el Señor, que enviará a sus ángeles y apartará los unos de los otros, los peces buenos de los peces malos. Y dice, claro, aquí está. Dice, y así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, refiriéndose al infierno eterno, refiriéndose a la perdición eterna, refiriéndose a la condenación. Bendito es el Señor. Entendamos esto, hermano. Entonces el Señor nos está diciendo que nos está llamando a su reino, pero que tenemos que dejarnos preparar, tenemos que dejarnos enseñar, tenemos que corregir las cosas que estamos haciendo mal. No es desechar al Señor, no es desechar su palabra, es corregirnos nosotros. Porque así será el final. Él quiere que entremos al reino que Él está preparando. Pero no podemos entrar en la condición que andamos, en la condición que estamos. El pecado es un impedimento para entrar en el reino de los cielos. Vamos a entenderlo. Y por eso dice el Señor que al final de los tiempos, aunque estemos diciendo que somos de Él, que somos su pueblo, si nosotros no estamos preparados, si no hemos dejado nuestra maldad, nuestros pecados, que lo vamos a mirar ahora, no entraremos, seremos echados fuera. ¿Dónde es el lloro y el crujir de dientes? ¿Dónde es eso? Al fuego, al horno eterno, al infierno eterno. Por eso, amados hermanos, entendamos estas cosas. El evangelio no es difícil. El evangelio es una cuestión de fe. Fe. Dice la palabra que el que cree mirará su gloria. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando uno empieza a creer de verdad en el Señor, Él se muestra, Él se manifiesta. Su Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos da revelaciones, nos da la prueba de que Él es real, de que Él existe. Pero hay que creer primero. No es como dice el incrédulo, como dice el diablo, que hay que ver para creer. No, hermano, en el Señor hay que creer para ver. Y Jesús le dice a esos discípulos, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Sí, Señor. La entendimos. Bendito es Él. Entonces la pregunta es, ¿los has entendido tú? ¿Lo hemos entendido nosotros? Y hay un pasaje muy importante del reino de los cielos también. Es Mateo 23:13. El Evangelio según San Mateo 23:13. Dice la palabra que Jesús dijo, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cómo es posible que un hombre pueda cerrar el reino de los cielos? Una pregunta, porque se está refiriendo a los fariseos, está diciéndole que no dejan entrar, pero que ellos tampoco entran. ¿Y por qué cerraban ellos el reino de los cielos? ¿Acaso tenían la llave del reino de los cielos? Es una expresión extraña porque que el Señor hace. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué quiso decir el Señor con esta palabra? ¿Cómo es esto del reino de los cielos entonces? Pues sencillo, hermano. La entrada del reino de los cielos es a través del Evangelio, a través de la palabra, a través de la verdad revelada por el Señor desde el principio, desde Génesis. Dios está enviando
sus profetas, sus ministros, a enseñarle a su pueblo. Porque de siempre el Dios del cielo, a pesar de la caída del hombre, nos ha ayudado, nos ha guiado, nos ha llevado de la mano para ver si nosotros queremos salvarnos. Pero los fariseos, usted conoce la historia completa, está en la Biblia, ellos se oponían. Ellos tomaron las enseñanzas que Dios le dio y las corrompieron. Las manipularon para intereses personales. Exactamente lo mismo que sucede hoy con un pueblo que se hace llamar cristiano también. Hay muchos manipuladores de la palabra por intereses personales. Y eso hace que la gente, las almas que buscan, que quieren, no puedan entrar porque los engañan. Porque no dejamos el pecado por causa de las enseñanzas que no son correctas. Y eso pasó con los fariseos. Engañan al pueblo, está más interesado en la economía, en la fama, en las vestiduras, y no en que las almas se arrepintieran de sus errores y se salvaran. Y por eso los llamó el Señor hipócritas. Y eso impidía que el pueblo antiguo entrara a la presencia del Señor. Entonces realmente las llaves del reino de los cielos no es que las tenga Pedro. Pedro las tuvo. Las tenemos todos aquellos que predicamos el Evangelio. Todos aquellos que hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Como símbolo de la iglesia Pedro. Pero son todos los creyentes. Todos los pastores, todos los evangelistas, todos los maestros, todos los profetas de Dios. Entienda, todos los apóstoles. Todos aquellos que crean de verdad en la palabra y la enseñen, pueden ayudar a alguien a entrar por esa puerta. Pero ¿qué pasará si enseñamos la mentira, si enseñamos el engaño, si no nos atrevemos a decir la verdad, a enseñar la palabra tal cual es? ¿Qué pasará? No entrarán. Los limitamos a que entren. Les cerramos la puerta, los engañamos. Entiéndanlo. Cuando le decimos al pueblo que los ídolos nos pueden salvar. Cuando le decimos al pueblo que las obras naturales de esta tierra nos pueden salvar. Y empezamos a manipular la palabra. Cuando le decimos al pueblo que el dinero nos puede salvar. Que si pactamos con Dios un poco de dinero, Él nos salva y nos escucha. Le estamos cerrando la puerta. Estamos haciendo peor que los fariseos. Y eso es lo que está pasando en muchos lugares hoy. Porque nos hemos dado cuenta que el mundo entero desde el principio no le gusta lo de Dios, no le gusta lo correcto, la verdad. Porque la verdad de Dios es fuerte. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Si somos enviados, si Él nos escogió para que prediquemos esta palabra, ¿qué hacemos? ¿Qué pudo hacer los apóstoles? ¿Qué pudieron hacer esos primeros discípulos? Tuvieron que enseñar. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Tenemos que enseñar. Entiéndalo. Hay muchas cosas que el mundo ignora y que la iglesia sabe, pero la iglesia no la enseña. Por temores, por miedo. Pero es la hora, hermano. El mundo está en tinieblas, el mundo está en pecado, el mundo está bajo el dominio de Satanás. Y no lo digo yo, vamos a verlo por la Biblia. Entonces el reino de los cielos es que Dios quiere sacar de este mundo en que vivimos, a muchos, a todo aquel que quiera, y llevarlo a una vida mejor, a un reino eterno, que lo vamos a mirar más tarde, que el tiempo nos ayude. Entonces, queridos hermanos, entendamos esto. Cristo no es para perder el tiempo. Cristo no es para buscar acomodo en esta vida, dádivas de esta tierra. Cristo es a ver si logramos entrar al reino de los cielos. Y ya estamos en el camino, pero hay muchas cosas que hay que arreglar. Y que tenemos que arreglar. La iglesia, nosotros, tenemos que arreglar muchas cosas. Dice la palabra, para que usted entienda mejor, dice la palabra en Lucas capítulo 4, el Evangelio según San Lucas capítulo 4.
dice la palabra del Señor, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Jesús, después de esos días de ayuno, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y fue tentado por el diablo, dice la palabra en el versículo 2. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y dice la palabra, este versículo es interesantísimo, y dice el versículo 5, 4, 5, y le llevó el diablo a un alto monte. El diablo llevó a Jesús, dice aquí, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Muchos se ofenden con la palabra, pero tenemos que enseñar lo que está escrito, queridos hermanos. Y usted, oyente, si no eres creyente, pues abre tu corazón también y entiende estas cosas. No son nuestras. No son nuestras, las hemos hecho nuestras. Así como Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Igual podemos decir nosotros: este evangelio no es nuestro, pero mi evangelio, porque este es el evangelio de nosotros, no es nuestro, sino de Dios, pero lo hemos hecho nuestro. Y dice la palabra del Señor, dice: y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra. Se lo mostró el diablo a Jesús, le mostró todos los reinos de la tierra, dice. Y le dijo el diablo, mire lo que le dijo el diablo al Hijo de Dios, a nuestro Redentor. Y déjeme decirle con todo el respeto, el diablo no le estaba mintiendo a Jesús, a pesar que él es padre de mentira. Porque ¿cómo va a ser el diablo para mentirle a Cristo, no mentirle a Dios? Si quien engaña a Dios, él sabe que no lo puede engañar. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Entiéndanlo. El diablo le dice a Jesús, cuando lo llevó allá al monte, y le dice que toda la potestad y toda la gloria de esta tierra se la daba a Jesús si él quería. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. A quien quiero, dijo el diablo. A quien quiero la doy. Porque de él es. Si postrado me adorares, todo será tuyo. Todos serán tuyos. Repito el texto, que a veces lo tomamos a la ligera y parece que no lo entendiéramos. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién le entregó al diablo esta tierra y su gloria y los hombres y todo lo que hay? Pues el hombre en el huerto de Edén pecó y Dios le dio la sentencia. Ya lo vimos, es una enseñanza. Y las consecuencias de ello es que la humanidad entera quedó en las manos de Satanás y que solo hay una salida. Y esto lo ignoramos o no lo queremos aceptar. Entiéndelo. Aquí está el diablo declarándolo fácilmente, lo está diciendo Jesús. Y nosotros por la misericordia de Dios lo estamos entendiendo. Y llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. A quien quiero la doy, dice el diablo. Y le dijo a Jesús: si tú postrado me adorares, todo será tuyo, todos serán tuyos. Entonces, ¿quién discute contra la palabra? Entonces les hago una pregunta: ¿de quién son estos reinos de la tierra? ¿De quién son estos reinos de la tierra y la gloria de ellos? Ahora, es lógico. Jesús aclara y dice, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está diciendo Jesús: mira, diablo, Dios te ha puesto ahí
Pero tú en el fondo le sirves a Dios que te ha puesto donde te ha puesto. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios eterno, le ha dado potestad al diablo para que sea en este cuarto de hora quien reine y gobierne la tierra. Él es el príncipe de este mundo. Entiéndelo. Acéptalo. No hay salida sino Jesucristo. Dios ha permitido que el diablo sea quien reine en esta tierra. Él es quien reina. Sí, Señor. Él es quien gobierna. Porque Dios lo ha permitido por nuestros errores. Pero Dios nos tiene una puerta abierta, muy estrecha, pero está abierta. Entonces, ¿por qué nosotros, los evangélicos, queremos a veces cambiar la tierra? Que vamos a cambiar, hermano, los gobiernos y nos vamos a poner nosotros a reinar y a gobernar. Pues este no es el tiempo nuestro. El tiempo de nosotros es anunciar el evangelio, mostrar la puerta a todos aquellos para que entren al reino de los cielos. Nuestro tiempo en el Señor no es de política. Porque ¿cómo haremos nosotros para reinar con el diablo junto ahí? ¿Será posible? Pues no, si la iglesia misma no quiere caminar, ¿cómo será nosotros metidos ya con la culebra? No lo digo yo, hermano, está ahí escrito. El diablo le ofreció a Jesús estos reinos. Y dijo el diablo que eran de él. Y que se los daba a quien él quería, a quien le diera la gana. Eso no es mentira. Si esto es mentira, entonces toda la Biblia es mentira. Entonces, ¿qué hacemos? Predicando este evangelio. Porque la Biblia no miente, queridos hermanos. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la salida a la ignorancia que la humanidad tiene. Nosotros no tenemos medicina para arreglar este mundo. Lo único que podemos hacer es orar por todo aquel que quiera ser salvo. Anunciarle las buenas nuevas a todo el mundo, a todo el que quiera. A ver si ellos quieren entrar en el reino de los cielos. Pero el mundo no tiene arreglo. A veces decimos en nuestro corazón, vamos a sembrar un arbolito para que el oxígeno, está bien, hagamos eso. Sembremos cada uno si quiere un Amazonas. Pero igual el mundo no tiene arreglo, así sembremos cada uno un Amazonas, hermano. Porque el príncipe de este mundo vino a lo que vino, a hurtar, a matar y a destruir. Y en sus manos está la tierra, por orden del rey Jehová. Y él se la ofreció a Jesucristo. Pero Jesucristo no era el camino de quitársela. Cristo ya venció. Cristo tiene la victoria. Y todos los que estamos con él la tenemos. Pero no es el tiempo de gobernar. Porque nuestro reino, el reino de los cielos, va a llegar la hora, va a llegar el momento. Ahora lo vamos a ver por la palabra. Pero ahora lo único que nos toca es acomodarnos al reino, mejorar nuestras vidas, dejar el pecado, dejar el engaño. Su reino no es en este mundo, así como lo estamos viendo, no bajo estos principios, no bajo estas leyes. Su reino, el reino de los cielos, se ha acercado y Dios lo está haciendo y está preparándolo. Está preparando a sus súbditos, nosotros, su pueblo. Y hay lugar para todo aquel que quiera. Pero hay reglas, hay condiciones, hay leyes que tenemos que cumplir y aceptar para poder entrar. Entiéndelo. Entonces no podemos discutir en absoluto que es que el mundo, ¿cómo es el asunto? El mundo lo gobierna Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Él es el que da gloria a mucha gente, gloria de la tierra. Pero esa gloria no la estamos buscando nosotros. Nosotros queremos la gloria del reino de los cielos, esa gloria. Y vamos a ver que Jesús nos la da también. Jesús nos ha dado de su gloria.
De la gloria que me diste les he dado. Así dice el Señor en su palabra. Pero no es ahora. Viene, iglesia. Viene. Solo ahora tenemos que prepararnos para ese reino. El evangelio es para ello, para que nos preparemos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Vamos a tratar de entenderlo. Vamos a tratar de entenderlo por la palabra del Señor. Bendito es Dios. Entonces no discutamos que el príncipe de este mundo no es otro que Satanás. Porque Dios así lo permitió. Por nuestros errores, por nuestra dureza. Y Cristo vino a vencerlo y lo venció. Por eso tenemos la victoria. Pero la hora todavía, el momento todavía para nosotros, saborear de esa gloria, no ha llegado completamente, aunque tenemos las primicias. Bendito es el Señor, porque tenemos las primicias del Espíritu. Ya nos gozamos, ya estamos contentos, porque estamos en victoria. Pero la plenitud de esa victoria todavía no la vemos, hermano mío. Somos perseguidos, somos vituperados, somos señalados, somos criticados, somos tenidos como ovejas del matadero. ¿Cuáles son los impedimentos que existen para entrar en ese reino de los cielos, del cual nosotros todos estamos anhelando entrar un día? ¿Cuáles son los impedimentos? Ya usted está entendiendo cómo es el asunto. No es de esta tierra. No es que vamos a mejorar la tierra para nosotros arreglarla y vivir con ella, con lo que está ahora. No, hermano, aquí no hay nada. Esto no es nada. Estamos en el tiempo de los gentiles, donde el Señor le plació que el gobierno sea del príncipe de este mundo, por estos momentos. Amén, gloria al Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Yo lo creo. Yo no le creo a los hombres, le creo a Dios su palabra. Alabado sea el Señor. ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Qué impide que un hombre, una mujer pueda prepararse, pueda entrar en su reino? Vamos a mirar, vamos a buscar en la Biblia, Gálatas. La epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Vamos a mirar. Dice en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que son 2 puntos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, o sea, los que practicamos tales cosas, no podemos heredar el reino de Dios. Entonces, ahí está. Mire los impedimentos. En otras palabras, si profundizamos un poco en estos textos, nosotros, hombres de carne, humanos, seres de carne y hueso naturales, nacidos de papá y mamá, engendrados de nuestro padre y nacidos de nuestra madre, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que se mueve dentro de nosotros? La Biblia lo menciona: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, por eso que somos dados a idolar ídolos, la hechicería, por eso cuando tenemos un problema vamos en el brujo, y por eso hay tanta brujería por todas partes, en los medios, en todos lados, enemistades, por eso es que peleamos tanto, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera. Los borrachos no pueden heredar el reino de los cielos, orgías y cosas semejantes a estas. Y dice que los que practicamos tales cosas no podemos heredar el reino. No podemos. Ahí está, hermano. Ahí está la palabra del Señor. ¿Qué hacemos, iglesia amada? ¿Qué hacemos? Nos odiamos, nos aborrecemos.
¿Cuántas guerras mundiales? Familias, naciones contra nación, pueblo contra pueblo, hermano contra hermano. Envidia, celos. A Cristo lo mataron por envidia. ¿Qué envidia hay por todas las cosas? Aún dentro de la misma iglesia del Señor. ¿Y qué dice el Señor? Que si practicamos esas cosas, no podemos heredar el reino que Él está preparando para nosotros, su pueblo y todos aquellos que quieran entrar. Entonces, ¿qué toca hacer? Prepararse, iglesia. ¿Cómo? El evangelio es el camino de la preparación. Dejando el pecado, dejando la maldad. Dice, la misma palabra nos enseña, el hombre natural, así como somos. Es imposible someternos a Dios. Por eso es que nos choca la palabra. Por eso es que nos enoja. Por eso es que queremos que se callen, que no enseñen, que no hablen la verdad. Por eso. Porque en el fondo no somos capaces de vivirla. No somos capaces de ponerla por obra. Pero Dios también le encontró una solución al problema. Su Espíritu Santo, iglesia. Entiéndelo. La preparación del reino fue que Cristo vino y nos dio también su Espíritu, nos los envió para que usted y yo podamos dejar eso que acabamos de leer. El pecado, la lujuria, la maldad, la hechicería, la idolatría, las abominaciones que moran en nuestra carne inmunda de pecado. Porque es que no hay ni uno bueno, dice la palabra, ya lo vimos qué día. Ni uno bueno. La única esperanza es que cambiemos. Pero para cambiar tenemos que creer en el reino de los cielos. Tenemos que creer que viene una vida mejor. Tenemos que creer que Dios nos ha abierto una puerta de esperanza a través de Jesucristo. ¿Qué pasará en nosotros si no creemos? ¿O qué pasará? Porque la fe viene por el oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Sí, pero la fe viene por el oír la palabra de cualquiera también. ¿Qué pasará si yo escucho una palabra que no es la de Dios y creo en ella? Viene la fe. Por eso es que el diablo quiere que enseñemos un evangelio que no es el evangelio, para que la gente crea en algo que no es la verdad. Y si creemos en lo que no es la verdad, no podemos dejar el pecado. Porque el hombre no tiene la capacidad de dejar el pecado si no lo ayuda Dios con su espíritu. Es por eso el interés de Satanás, de que la verdad no se predique, que no se enseñe, iglesia, para que no podamos entrar en el reino de los cielos, que esa es la intención. La intención no es conseguir plata y conseguir fama en esta tierra y gloria de esta tierra. Eso no nos interesa. La intención es la salvación, entrar en el reino de los cielos un día. Pero para ello necesitamos el auxilio de Dios. ¿Y cómo? A través de la palabra, la sana doctrina, la buena palabra de Dios. Porque a través de esa palabra creemos en la verdad. Y la verdad nos liberta y nos sana y nos ayuda y nos lleva al Espíritu de Dios. Entonces, hermanos míos, los que practican tales cosas, dice la palabra en Gálatas, la epístola a los Gálatas, no pueden heredar el reino de los cielos. El que practica el pecado no puede heredar el reino de los cielos. Y el hombre es una máquina de hacer pecado. Eso somos. Y Dios lo sabe. Y por eso nos dio el auxilio de su Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Entendamos, hermano mío, el reino de los cielos está para todo aquel que crea, para todo aquel que se limpie, se lave las vestiduras con la palabra, con el Espíritu, a través de la fe, a través de la verdad de Dios. Y si lo hacemos, entraremos un día, para siempre, por esa puerta estrecha. Estrecha es. Muchos la aborrecen. Muchos no quieren escuchar estas palabras. Pero déjeme decirle, hermano, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si el príncipe de este mundo es el que gobierna el mundo? Y eso lo ha querido Dios así. Y eso no lo podemos cambiar nosotros. Nosotros tenemos la esperanza en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Allí vamos a estar. Por la misericordia de Dios. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra esperanza. Esa debe ser tu esperanza. Por eso tenemos que poner la mirada. Es allí, pueblo. Por eso tenemos que dejarnos preparar del Señor, de su palabra, de su Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que abandonar el pecado, la maldad que hay en nuestros corazones.
Gloria al Señor. El mundo es un engaño. El mundo es una mentira. Todo está así. Y te lo digo porque la palabra lo dice. El padre de la mentira es el diablo. Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Y la arma preferida del diablo se llama mentira. Mentira. Es la del padre de la mentira. Y él es quien gobierna la tierra. Entonces imagínese. Oh Dios, su palabra es mentira. ¿Saqué conclusión? Esto no es difícil entenderlo. Ahí está la palabra. Si él es quien gobierna, porque él dice, y Jesús no le dijo que era mentira, que él era el dueño de todo esto, y se lo daba a quien él quería. Entonces, si él gobierna, ¿bajo qué gobierna? Bajo el engaño, bajo la mentira, bajo el odio, bajo el celo, bajo la ira, bajo las guerras. Entiéndelo. ¿Y qué hacemos nosotros allí? Pues nada, tenemos que buscar de Dios y ayudar al que quiera ser salvo, hablándole el camino que Dios nos mostró, su palabra, su verdad, porque la fe viene por el oír la palabra del reino de los cielos. No lo que yo piense, no lo que yo crea, no lo que yo me imagine, no lo que yo opine. Bendito es el Señor Jesús. Vamos a abrir el corazón para entender, iglesia. Estos son tiempos donde la iglesia se tiene que preparar, donde la iglesia tiene que anunciar sin temores el evangelio. Nos queda poco tiempo, iglesia. Nos queda poco tiempo. Bendito es el Señor. Y el diablo es el que pone las reglas. Pero que las siga poniendo, Dios le ha permitido. Pero enseñemos la verdad, alabados al Señor. Él pone las reglas en este mundo. No somos nosotros, es Él quien las pone. Pero nosotros creemos que el que está con nosotros es más poderoso. Bendito sea el Señor. Él lo ha permitido. Pero ¿qué tenemos que hacer? Anunciar las buenas noticias de salvación. Anunciar al mundo entero que hay un reino eterno, el reino de los cielos, el reino de Dios, donde todos nosotros queremos estar un día, por su misericordia. Gloria al Señor Jesús. Dice la primera epístola a los Corintios, capítulo 15. La primera epístola a los Corintios. Para que entendamos qué nos impide entrar al reino. Capítulo 15, versículo 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, esto, carne y sangre, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El hombre es primeramente, en ese contexto, es un animal carnal, con instintos malignos. Eso somos. El hombre no es primeramente espiritual, el hombre es primeramente un animal. Eso dice la Biblia, si lee los versículos anteriores. Y como tales, no podemos entrar en el reino de los cielos. No podemos. Por eso el Señor necesita prepararnos para su reino. Y eso es lo que está haciendo el evangelio. Eso es lo que está haciendo la iglesia. Es eso, hermano. Eso es lo que quiere Dios. Que nos dejemos preparar. Que enseñemos la verdad para que la gente entienda, para que escuche y crean a la verdad. Dice la primera epístola de los Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Perdón, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. No erréis, que no nos equivoquemos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo era uno de los que cumplía la mayoría de todo lo que está ahí. ¿Qué hacemos? ¿Callamos esa verdad para que la gente no se ofenda? ¿Qué hacemos, iglesia amada? ¿Callamos para que el mundo esté contento y nos escuche? ¿O predicamos el evangelio? Pase lo que pase. ¿Qué hacemos? La palabra no miente, querido pueblo. Dios quiere salvarnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere prepararnos, pero es el que pone las reglas. Él es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que hay malo en nosotros. Los peces malos serán echados fuera. Por eso, pueblo amado, no podemos callar la palabra, no podemos callar el mensaje que Dios nos ha dado para que lo repartamos al mundo entero. Vamos a mirarlo con un poquito de detalle. Es que si nos podemos tratar cada punto, imagínense el tiempo. Ni los fornicarios. Y dice ni los idólatras ni los adúlteros. Imagínense. Eso es lo que está de moda en esta sociedad. Aún en el pueblo de Dios. La fornicación y el adulterio. Esa es la moda. Y entonces, hermano, ¿la palabra es mentira o será que Dios va a cambiar las leyes por amor al hombre? No, hermano. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni idólatras, imagínense. Imagínense. Ni los afeminados. Ni los que se echan con varones. Ahí lo vuelvo a repetir de otra forma. ¿Qué hacemos? Callamos eso para que el mundo no se ofenda. Queridos hermanos, Dios nos ama y quiere ayudarnos, pero tenemos que abrir el corazón para entender estas cosas. Esto no es difícil. Difícil es rebuscarse la forma de la palabra para no ofender a nadie. Eso sí que es difícil. Pero la palabra en sí es clara, transparente. Y es la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Cuando yo leí todas estas cosas y las entendí, dije, Dios mío, ¿qué va a ser de mi vida? Tengo que arrepentirme, tengo que convertirme. Tengo que renunciar a la maldad que hay en mi corazón. Pues y lo hice y lo sigo haciendo. Y sigo luchando cada día por ello. ¿Cómo tenemos que hacer ahora? ¿Enseñar otras cosas? No, pueblo. No. La mentira no salva. El padre de la mentira es el diablo. La verdad es la salvación. Y la verdad es que en la condición que el mundo está no puede entrar. Pero Dios dice, escúchenme. Escuchen mi palabra. Créanme. Y yo le daré mi espíritu y los ayudaré y los limpiaré con mi sangre. Satanás ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz. La muerte está vencida. El verdadero reino eterno es el reino de los cielos, hermano. Preparado para su pueblo, para la iglesia y para todo aquel que crea. Eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos. Eso es. Bendito es el Señor. Nosotros éramos todo eso que dice allí. Pero nos tocó, pueblo, y nos sigue tocando, porque seguimos luchando cada día, porque todavía estamos aquí en este estuche. Pero no podemos enseñar, porque se ofende la gente. El que se ofende no es la gente, el que se ofende es el diablo. La gente se quiere salvar, pero el diablo no quiere que nos salvemos porque nos tiene cautivos. Nos tiene en sus manos, Jehová los reprenda. Pero la palabra y Cristo nos liberta si creemos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a abrir el corazón para entender estas maravillas, pueblo. Vamos a abrirlo. Y vamos a disponernos, hermano. La fornicación, la idolatría
Y hay otras muchas cosas que la palabra nos enseña. No habría tiempo para enseñar todo lo que Dios exige. Ay, eso es muy duro, eso es imposible. Pues lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso nos dio el Espíritu, que es Dios, para que se haga posible para usted y para mí caminar con Él. Aleluya, gloria al Señor. Somos herederos, hermanos, de todo lo de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser herederos del reino si no cumplimos las condiciones establecidas? Somos herederos del nuevo pacto. Cristo es nuestra herencia, la gloria del Señor. De la gloria que me diste les he dado, dice el Señor en su palabra. Pero ¿qué nos toca, hermano? Ay, hermano mío, amarrarnos los pantalones y las varonas amarrarse la falda y renunciar a muchas cositas que no nos dejan entrar, que nos impiden entrar en el reino. Bendito es el Señor. Somos evangélicos y bebemos ron, hermano, nos emborrachamos. Tenemos varias mujeres, dejamos la mujer y buscamos otra y hacemos maravillas, hermano mío. ¿Por qué será? ¿Por qué será si somos evangélicos? Eso hacía yo cuando no era evangélico. Entonces, ¿cuál es la historia, hermano? Dios quiere prepararnos para el reino, pero hay una cantidad de impedimentos que tenemos que dejar. Estamos a tiempo, podemos lograrlo por su misericordia. Bendito es el Señor Jesús. Dice el epístola de Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Esto quiere decir que no es cosas de esta tierra, que no es para el pan y la yuca que tenemos que buscarlo. Entiéndelo. Y yo quiero, el tiempo está escaso, pero vamos a tratar, bendito es el Señor, de la promesa del reino eterno. La promesa. Y se los voy a contar un poco para que me rinda. Sucede que en el libro de Daniel, capítulo 7, todo ese capítulo 7 habla de que una experiencia espiritual que tuvo Daniel, donde Dios le revela los últimos 4 imperios mundiales. En ese tiempo eran 600 años antes de Cristo, eso no había sucedido. Pero Dios le reveló a Daniel toda esa visión y todo ese pasaje del futuro de la tierra, en otras palabras. Y Daniel se turbó, y dice el capítulo 7, versículo 15. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones en mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y estas 4 grandes bestias, porque tuve una visión donde eran unas bestias que salían del mar, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y dice, después de esos 4 reyes, 4 imperios que se iban a levantar desde 600 años antes hasta el día de hoy. Usted investiguelo, no vamos a mencionar aquí nada de eso, pero usted lo puede investigar. ¿Cuáles son esos imperios? Estamos esperando el último tiempo, donde el último imperio gobernará. Dice el versículo 18, después de esos 4 imperios, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Gloria al Señor. Eso es lo que esperamos nosotros. Y este es el tiempo, estamos cerca. Después que el anticristo haga lo que viene a hacer, entra ese tiempo en que el reino de Dios será entregado a sus santos, a Cristo con sus santos. Ese es nuestro tiempo y para ello nos estamos preparando. Entiéndelo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Para siempre. ¡Qué lindo! No vamos a estar luchando, que vamos a cambiar. No, para siempre. Ese es el reino que a nosotros, los pueblos del Señor, le interesa. Y dice
La palabra dice muchas cosas, el tiempo es escaso. Y dice, habla de la cuarta bestia, una bestia que veía él en la visión, que representaba el último reino de esta tierra. Dice el versículo, capítulo 7, versículo 25, y que hablaba palabras contra el Altísimo. Y los santos del Altísimo quebrantará, dice aquí. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ese es el plan de Satanás, siempre ha sido ese. Cambiar los tiempos y la ley. A lo bueno, llamarlo malo, y a lo malo, llamarlo bueno. Y que no vivamos la ley de Dios, sino la ley de Él. Ese es su plan, ha sido siempre. Cambiar los tiempos y la ley, a los niños llamar los niños y a las niñas llamar los niños. Ese es el plan. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Habla de 3 años y medio. Esto quiere decir que él en la gran tribulación va a ser desastre en 3 años y medio. Pero dice la palabra que allá quería llegar en el 7:26 del libro de Daniel. Pero se sentará el juez, dice aquí, se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, dice. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ese es el reino de los cielos. La fiesta del gobierno del diablo se acabará un día. Y los santos, Cristo con sus santos, reinarán, bendito sea el Señor. Reinaremos, pueblo. Allá tiene que estar puesta tu mirada y la mía. No en la tierra. No en la tierra, hermano. Y la palabra no miente, yo creo en ella. Si no, no estuviera aquí. Ese es el tiempo que la iglesia tiene que mirar y esperar con paciencia. Y ahora ayudar a la gente, hablarles de Cristo, aunque nos desprecien. Hablarles del Señor Jesús, que hay esperanza para todo aquel que crea. Y terminamos con un texto de Apocalipsis 21, del versículo 1 en adelante. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Qué lindo. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Eso esperamos, hermano. Esa es la gloria que esperamos, aleluya. Y dijo, versículo 6, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todo mentiroso tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que significa separación de Dios para siempre. Hermanos míos, ese es el futuro y ese es el reino de los cielos, hermano. Ámalo, busquémoslo.
Estamos en el camino. Y Dios nos va a ayudar. Dios nos está ayudando. No desprecies la palabra. Abre tu corazón y acepta a Jesucristo hoy. Aleluya. Acéptalo. No importa qué clase de pecados tengas. No importa. Yo no creo que haya sido más pecador que yo. Pero Dios nos ayuda, hermano. Repite conmigo estas palabras, cierra tus ojos. Y di, Padre que estás en los cielos, perdóname. Ayúdame, Señor. He creído en tu palabra. Y yo recibo en esta hora a Jesucristo como mi Salvador. Porque yo quiero, Padre mío, que me laves con su sangre. Porque quiero, Padre amado, pertenecer a tu reino también, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres nunca, Señor. Haz de mi vida lo que quieras, pero no me abandones. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu auxilio, Señor. Gracias por cada vida que escucha esta palabra y se arrepiente de su maldad y busca el camino, Señor. Gracias por salvarnos a nosotros un día también, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias por tu pueblo. Bendícelo, ayúdalo. Y bendice, Padre mío, a todos aquellos que dispongan el corazón para creerte a ti, Señor. Padre amado, sabemos que la puerta está abierta, Dios mío, pero llegará el día, Señor, que será el lloro y el crujir de dientes. Pero, Señor, este es el tiempo de la misericordia por Cristo Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Apiádate de este mundo. Ten misericordia. Háblale a esta tierra, Señor, de las formas que sean, Señor. Pero ayuda a la humanidad a que sea salva, mi Rey. Padre amado, gracias. Gracias, Señor. Y auxílianos, Padre. Guárdanos del mal. Guárdanos de todos los peligros y de todas las acechanzas que el enemigo tiene, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. El Señor los bendiga, queridos hermanos, y los guarde. Alabado sea el Señor. Estemos orando por todas las necesidades del pueblo del Señor. Amén. Dios los bendiga.